Buenas noches, mis hermanos. El Señor le bendiga en manera especial. Le habla su amigo y pastor Harold Brito del Castillo, pastor de la Iglesia Bautista Centro Familiar de Adoración. Hoy domingo 1 de agosto del 2020, quiero compartir la palabra de Dios a su vida, a su casa, a su hogar, a su familia. Hoy domingo de culto, domingo de adoración, domingo para alabar a Dios en familia. Yo espero que hoy estén todos reunidos para alabar, para exaltar, para bendecir el nombre de Dios, para escuchar la palabra de Dios en familia. No hay nada más hermoso que Dios bendiga a toda nuestra familia, estando juntos en adoración. Vamos a orar para entrar en la lectura bíblica y cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te exaltamos y bendecimos tu nombre. Tú eres digno de honra y de gloria y de majestad y de poder. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Reconocemos que te hemos fallado, que hemos pecado contra ti, que hemos hecho lo malo, Señor. Que la sangre de Cristo nos perdone y nos limpie de todo pecado y de toda maldad, Señor. Que hoy domingo podamos reunirnos a adorarte y glorificarte en espíritu y en verdad, Señor. Toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús hoy la atamos, la amarramos, la reprendemos y la echamos fuera de los abismos y retorno a este lugar y declaramos tu presencia en medio de nuestros hogares y en medio de nuestro culto. Tu presencia gloriosa y poderosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, estoy muy agradecido y muy contento con todas las personas que nos han podido apoyar, que nos pudo donar alimentos para bendecir a las personas más necesitadas. Hasta ahora hemos reunido 13 canastas de alimentos para 13 familias necesitadas. La meta es llegar a 15 canastas para 15 familias. Nos faltan 2 canastas para bendecir a 2 familias. Una en Palo Alto y otra en Guaymaral. Así que, hermanos, lo animo a que esta semana usted pueda traer los alimentos, pueda llamar, pueda solicitar el privilegio de dar y de bendecir a todos mis hermanos para poder cumplir nuestra meta. Gloria a Dios, porque como iglesia estamos llegando a las necesidades y supliéndolas gracias a la comunidad generosa que tenemos como Centro Familiar de Adoración. Muchas gracias, mi hermano. Y vamos a seguir bendiciendo mucho más a todos los hermanos que necesitan de la ayuda nuestra. Tenemos unos proyectos para realizar. Vamos a invertir recursos económicos para comprar algunos instrumentos para grabar buenos videos de calidad, con buena grabación auditiva. Así que necesitamos también que usted aporte, nos ayude con su aporte para invertir en este nuevo ministerio que es una gran necesidad en este momento. Así que vamos a acudir a su ayuda. Le vamos a llamar, le vamos a solicitar que nos ayude con sus aportes para poder comprar tecnología para bendecir a todo el pueblo que necesita de un mensaje del Señor con calidad. Así que vamos a comenzar el mensaje de hoy en el nombre de Jesús. Yo quiero hoy compartir de algo que venía meditando durante estos tiempos y la palabra de Dios. En medio de la crisis, ¿qué surge? ¿Qué sale de la crisis? Y algo que la palabra de Dios me inspiró
es que en medio de la crisis salen grandes enseñanzas, grandes cosas. Pero hoy te quiero hablar de una enseñanza, de algo bueno que puede salir de la crisis en la cual estamos viviendo. El pueblo cristiano, la humanidad entera, está en crisis de una pandemia. Está en crisis porque estamos en cuarentena, estamos encerrados en nuestras casas. No podemos salir con la facilidad que teníamos antes. Pasear, visitar, compartir. Ya hay una situación diferente. Hay una crisis que estamos viviendo en medio de esta pandemia. Pero ¿qué puede salir de esta crisis? ¿Qué puede salir de esta crisis en nuestra congregación, en nuestra casa, en nuestra familia? Algo que aprendí es que pueden salir grandes líderes. Pueden surgir personas que Dios puede usar grandemente para bendecir a otras personas, para que le sirvan al Señor Todopoderoso. Tal vez tú eres uno de esos líderes que Dios está esperando que salga de esta crisis para ser usado poderosamente de la mano de Dios. Hoy vamos a hablar en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice, en Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo una murmuración entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquella eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros seguiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó a la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, Timón, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le pusieron las manos. Bendito sea el nombre de Dios. Vemos en esta lectura a la iglesia primitiva, a la iglesia del Señor, en el principio de la iglesia. Y vemos aquí cómo surge una crisis en medio de la comunidad cristiana. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo una murmuración entre los griegos contra los hebreos. La iglesia estaba creciendo. La iglesia se estaba multiplicando. Y a medida del crecimiento de la iglesia, crecía grandes necesidades. Y esas necesidades no podía ser atendida por los 12 discípulos, por los apóstoles, el cual, a no ser atendida por los apóstoles, comenzó a entrar una crisis entre la misma comunidad cristiana. Había un grupo de judíos griegos y judíos nacidos en Israel. Entre ellos, cristianos, habían viudas que tenían que ser atendidas, el cual recogían alimento y le daban a las viudas que comer. Pero los judíos nacidos en Israel
atendían primeramente a las viudas judías, de tal manera que dejaban de último a las viudas griegas, y muchas veces las viudas griegas quedaban sin alimento. Entonces los discípulos griegos comenzaron a murmurar, comenzaron a quejarse, comenzaron a discutir entre los griegos y los hebreos. Se creó una crisis entre medio de la comunidad cristiana. Entraron a disputar, entraron a discutir, entraron a dividirse. Entendiendo eso, los apóstoles reunieron a la multitud y pudieron resolver esa crisis pidiendo que entre la multitud escogieran a 7 varones llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Y entre los 7 discípulos que tenían que atender a la mesa, tenían que hacer el trabajo de servicio de la mesa, de servir, de recoger, más que otras cosas. Vemos 2 personajes que surgen del medio de la crisis como grandes líderes: Esteban y Felipe. Hoy te quiero hablar de estos 2 personajes que surgieron en medio de una crisis, como pueden surgir grandes líderes en nuestra iglesia a pesar de la crisis que estamos viviendo. Y vamos a comenzar con Esteban. Dice la palabra de Dios: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Tenían 3 características estos 2 personajes que quiero hablar. Eran hombres de buen testimonio, eran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eran hombres que estaban en la presencia de Dios, conectados con Dios. Venían de un tiempo continuo de oración, de búsqueda, de adoración al Señor. Pero no eran conocidos, pues no tenían un protagonismo, no tenían un liderazgo como tal. Simplemente eran hombres allí, sirviéndole a Dios tras la cortina. En esta oportunidad tuvieron el privilegio de salir detrás de la cortina para servir en las mesas. Y dice la palabra de Dios: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Ahí voy a llegar. A Esteban lleno de fe y del Espíritu Santo. Fíjense ustedes que Esteban y Felipe, su labor era servir a la mesa, atender a la distribución de alimentos a las viudas. Eran su labor. Pero fuera de esa labor, hubo oportunidad de hacer otro servicio. Y le sirvieron a Dios exponiendo la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con Esteban. Y Esteban, versículo 8, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Fíjense que a pesar que Esteban fue llamado para hacer un servicio común, se puede decir, para servir a la mesa, él era usado por Dios en milagros, en prodigios, en señales. Él tal vez oraba por los enfermos, a pesar de atender a la mesa, de servir en cosas físicas. Tenía tiempo para orar por los enfermos y eran sanados los enfermos. Tenía tiempo para orar por la necesidad y Dios respondía a la necesidad que tenía la gente a través de Esteban. Fíjese que en medio de la crisis,
Escogieron a Esteban para servir a la mesa. Antes no se nombraban a Esteban, pero después de la crisis se nombra a Esteban a hacer un trabajo específico. Pero él tenía tiempo suficiente para orar por los enfermos, para orar por una necesidad, para exponer la palabra de Dios. Y Dios lo usaba aún en ese momento como instrumento de Dios para bendecir al pueblo. Quiero leer nuevamente, dice: y Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales al pueblo. Dios comenzó a usarlo en grandes prodigios y en señales. Bendito sea el nombre de Dios. Habrá más de uno en nuestra iglesia que están ahí escondidos, temerosos, nerviosos de exponerse públicamente a servir a Dios, sentados con miedo a servir a Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Hoy te quiero decir, Dios te quiere usar en medio de esta crisis, en medio de esas circunstancias. Dios te quiere usar en manera especial. Dios quiere que tú salgas detrás de la cortina. Dios quiere usarte en manera especial a través de los dones que Dios te dio, a través de los talentos que Dios te dio, a través de las cosas que tú puedes hacer maravillosas en manos de Dios. Todos nosotros somos instrumentos en manos de Dios, el cual Dios puede hacer grandes cosas a través de usted. No es lo que usted puede hacer, es lo que Dios puede hacer a través de usted. Así que ánimo, déjese usar por Dios. Cuando su pastor, en este caso yo, le pida que sirva en algo, que colabore en algo, es porque Dios ha puesto el sentir en mi corazón para que tú le trabajes al Señor y Dios usarte en manera especial. Fíjense que a través de los devocionales, que nuevamente digo que estoy muy orgulloso, estoy muy contento, he visto personas cómo Dios lo está usando con palabras del cielo, con palabras del Eterno, con palabras del Señor. En mi vida, cada mañana ha sido bendecida por su devocional, por su palabra, por palabra de Dios. Qué maravilloso. Persona que tal vez nunca había predicado, nunca había expuesto la palabra de Dios, hoy lo está haciendo a través de audio. Y yo me imagino cómo pueden ellos predicar y cómo pueden ser usados por Dios. Me acuerdo en mi inicio de mi cristianismo, cuando yo ni predicaba, ni sabía qué era eso. Y el pastor en ese tiempo me quiso poner a predicar. Yo me rehusé y dije, no, yo no sé predicar. Para mí fue un desafío en ese momento, porque me fui como que triste de no poder ser usado por Dios, de no poder hacer algo para el Señor. Simplemente mi labor era acompañar al pastor a una misión, acompañarlo. Yo veía lo que el pastor hacía, yo veía lo que el pastor hablaba y predicaba. Yo simplemente era una persona que acompañaba al pastor. Pero cuando me desafió a predicar y no quise hacerlo porque no sabía, estaba recién convertido, me fui a mi casa con la cabeza agachada y triste, pero desafiado por Dios a través del pastor. En esa oportunidad, mi madre, que es cristiana de muchos años atrás, tenía mucho literatura cristiana que le daban en su iglesia, y yo tomé una de esa literatura y comencé a leerla, comencé a estudiarla. Era un mensaje a la conciencia del hermano Pablo, y yo comencé a leer eso. Me gustó uno y comencé a leerla, comencé a estudiarla, de tal manera que
que me la grabé en mi mente. Y dije, la próxima vez que el pastor me diga, predique, voy a estar listo. Y no voy a quedarle mal al Señor. Pasaron los años, pasaron meses, cuando el pastor nuevamente me desafió. Me dijo, ¿usted está preparado hoy para predicar? ¡Predique! Y yo, nervioso, le dije, sí. El pastor me expuso y me dio el privilegio de predicar. Mi hermano, no me acuerdo qué dije. No me acuerdo ahora el mensaje. Lo que sí me acuerdo que estaba muy nervioso. Estaba muy temeroso. No sé qué tiempo duré. Pero para mí fue una eternidad ese momento. Pero cuando terminé, sentí la palmada del pastor diciendo, bien, lo hiciste muy bien. Desde ese momento, di un paso para liderar. De tal manera que ya el pastor me colocaba con frecuencia a dar mensajes. De tal manera que el pastor abrió otro grupo familiar y me dejó encargado de un grupo donde yo cada miércoles predicaba con pasión, con hambre, con ganas del Señor. De tal manera que ese grupo comenzó a crecer. Ahora es una iglesia. Ahora hoy en día es una iglesia del Señor. Pero en medio de estar atrás de la cortina, el pastor me sacó detrás de la cortina y me puso a servir a Dios y yo me dejé usar del Señor. Gracias a ese impulso, gracias a ese privilegio que el Señor me dio de servirle, hoy estoy aquí, en Galapa, predicándote a ti, fundando una iglesia que se llama hoy Centro Familiar de Adoración, porque me levanté en medio de mucha necesidad de servir al Señor. Esteban era un hombre que también fue sacado detrás de la cortina para servir al Señor, y Dios lo usó en manera especial. Pero también me llama la atención que él comenzó a exponer la palabra de Dios, y muchos fariseos, judíos fariseos, comenzaron a confrontarlo en la palabra de Dios, en la predicación que él hacía. Recuerde que los discípulos predicaban el evangelio de Cristo, a Cristo Jesús. Y dice que entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y disputaban contra Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Se levantaron unos fariseos de una sinagoga para disputar contra Esteban. Recuerde que Esteban no era de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles. Era alguien que servía a la mesa. Pero en esta oportunidad se enfrentó con fariseos, personas estudiosas, preparadas en la ley. Y fíjese que la palabra de Dios dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Esteban no solamente Dios lo usó a servir a la mesa, sino a orar por las necesidades de otra persona, a orar por los enfermos y eran sanados, a orar por la necesidad y Dios obraba maravillosamente. Sino que en este momento, en esta oportunidad, Esteban, lleno del Espíritu Santo, hablaba. Y los fariseos, que tenían preparación de la ley, que tenían años de estudiar y escuelas para estudiar, no podían, dice aquí, resistir a la sabiduría de Esteban.
Dios puede usarte, llenarte de sabiduría, llenarte del Espíritu Santo. Y tú puedes ser usado para hablar a otro de Cristo. Es momento que nosotros usemos las redes sociales para exponer la sabiduría de Dios, la palabra de Dios a otras personas. Es momento, yo creo que en medio de esta crisis, Dios está levantando líderes para predicar la palabra de Dios a través de las redes sociales. He visto algunos jóvenes que yo conozco, jóvenes que nunca lo había escuchado predicar, que nunca lo había visto exponer la palabra de Dios. Lo había visto trabajando y sirviendo en los retiros, en cosas físicas, pero nunca exponiendo la palabra de Dios. Ahora, ellos están utilizando un celular para dar un mensaje espiritual, de sabiduría a nuestros jóvenes. Y me han impresionado cómo ellos, llenos del Señor, llenos de palabras, llenos de sabiduría, han hecho una gran labor. Me impresiona porque no lo había escuchado, pero son instrumentos de Dios en este momento. En este momento se están levantando los líderes en medio de la crisis de pandemia para exponer la palabra de Dios. Y esta iglesia no se puede quedar atrás. Por eso vamos a invertir para comprar instrumentos para grabar con calidad sus mensajes, sus devocionales, sus predicaciones. El trabajo que están haciendo los niños, el departamento infantil de nuestra iglesia, están grabando sus videos, sus mensajes, los maestros, y enviárselos a los niños. Vamos a hacerlo, pero no solamente para quedarnos encerrados en nosotros mismos, sino para que las redes sociales puedan ver que el Centro Familiar de Oración hay líderes, hay personas que Dios usa en manera especial para bendecir a otras personas. Así que vamos a dejarnos usar por Dios para bendecir a otras personas. Así que ánimo, hermano, levántese. Yo he visto también, hermano, a muchas personas en nuestra iglesia con temor, pero con ganas de servir a Dios. Con miedo, pero con ganas de servir a Dios. Y he dicho, todo lo que Dios nos pone por delante es un desafío. Aunque tengamos miedo, aunque tengamos temor y nervios, los desafíos que Dios pone es para avanzar, para crecer. Así que tenemos un desafío por delante. Si usted no lo asume y no crece, se quedará estancado y tal vez se quedará atrás de la cortina. Pero yo te invito a que salga detrás de la cortina, te deje usar por Dios en manera especial. Esteban era un hombre que se dejó usar por el Señor en manera especial. Mucha gente se maravilló. También te quiero hablar de otro personaje bíblico, si me queda el tiempo para hacerlo. Quiero hablarte de Felipe. Habíamos dicho de dos personajes, Esteban, ahora te voy a hablar de Felipe. Después de otra crisis que vivió la iglesia, surge Felipe también. Esteban, al enfrentar a los fariseos, tuvo la oportunidad de enfrentar la muerte por causa del evangelio. Y Esteban fue el primer mártir en la historia de los cristianos de la iglesia primitiva. Dio su vida por causa del evangelio y la enfrentó como todo un gran líder. En ese momento surge otra crisis, la persecución contra la iglesia. Y surge un personaje llamado Saulo que comenzó a perseguir a la iglesia, a los cristianos, para meterlos presos.
En medio de esta crisis te introduzco al contexto de lo que te quiero decir. Surge Felipe. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Dice la palabra de Dios que un ángel le habla a Felipe y le dice: levántate y ve al desierto. Entonces, versículo 27, él se levantó y fue. Y sucedió que un eunuco, funcionario de la reina, el cual estaba sobre todo su tesoro, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí vemos que el ángel le habla a Felipe que vaya al desierto. ¿A qué? No sabía Felipe que iba a ser desierto, pero él obedeció. Él se levanta del lugar donde se encuentra y escucha la voz del ángel que le está guiando ahí al desierto. Felipe se levanta en medio de la persecución de la iglesia, donde muchas personas corrían del peligro de muerte y de cárcel. Mas Felipe en esa oportunidad se dejó usar por Dios para exponer el mensaje de Dios. No se escondió, no corrió, sino escuchó la voz del Señor y se dejó usar por Dios para predicar el mensaje del Señor. Dice que se levantó el versículo 27 y fue al desierto y encontró a un eunuco que venía de Jerusalén de adorar a Dios. Era un hombre no judío, pero temeroso de Dios, que adoraba a Dios, que estaba leyendo al profeta Isaías y no entendía lo que leía, el cual el Espíritu Santo le habla a Felipe que se acerque al carro, a la carroza donde iba este hombre. Y acercándose, Felipe escucha que este hombre estaba leyendo a Isaías y le pregunta: ¿entiende lo que lee? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe? El Espíritu Santo lo saca donde él estaba para llegar al desierto que él no sabía a qué, pero obedeció. Se dejó usar por Dios. Y estando en el desierto, ve el propósito por el cual Dios lo llamó al desierto. Y era para predicarle el evangelio a un hombre que tenía hambre y sed de Dios. Felipe se sube a la carroza y comienza a predicarle, comienza a enseñarle lo que decía Isaías y todas las profecías sobre el Mesías. De tal manera, sigue diciendo el pasaje bíblico, que llega a un lugar donde había agua y le dice: allá hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe le dice: si crees, bien puedes. Y descendieron de la carroza y Felipe lo bautizó. Se dice que este hombre siguió su camino y fue uno de los misioneros, uno de los exponentes de la palabra de Dios en su país, gracias a que Felipe
se dejó usar por el Señor. Él no se escondió en medio de la persecución, sino que se dejó usar de parte del Señor. Y fue a un lugar que no sabía qué tenía que hacer, pero obedeció. Y a entender el propósito de Dios, se dejó usar exponiendo la palabra de Dios. De tal manera que hasta bautizó a este hombre. Gracias a Dios por esos hombres que se dejan usar. Mis hermanos, cuando yo llegué a Galapa, le quiero decir, no entendía muchas cosas. Me propusieron venir a ser pastor de una iglesia aquí en Galapa. Tuve miedo, tuve temor, el cual rehusé en ese momento esa propuesta de ser pastor. Pastor yo. Nunca me imaginé ser pastor. Nunca quise ser pastor. Nunca soñé ser pastor. Posiblemente quería predicar el evangelio de Dios. Quería enseñar las palabras de Dios. Pero ser pastor nunca. Pero al llegar a este lugar, pude entender el propósito de Dios cuando vi jóvenes desamparados, con hambre de aprender la palabra de Dios. Y Dios colocó una carga en mi corazón para cuidar y pastorear. Dios colocó en mí el sentir con el querer de pastorear. Me hizo un llamado. Yo vine y le obedecí, y hoy en día estoy aquí pastoreando porque obedecí a la voz, a la palabra de Dios. Déjate usar, hermano, en manera especial en esta noche. Quiero que usted entienda que usted tiene un llamado de Dios. Quiero que entienda que Dios te quiere usar. Quiero que entienda que te levante donde te encuentras. Déjate usar en manera especial. Tú estás llamado no simplemente a servir a la mesa, estás llamado a evangelizar, a exponer, a anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Expon tu experiencia con Dios a través de los devocionales. Permite que Dios te use dando un mensaje los jueves. No te escondas. Déjate usar. Que los miedos, que los temores, en el nombre de Jesús, se enfrentan para avanzar. Créame que yo cada vez que grabo un video me enfrento a los nervios, a los temores. Pero cada día lo estoy venciendo. Lo voy venciendo, pero me dejo usar por parte de Dios. Porque sé que Dios puede hacer grandes cosas a través de cualquier instrumento que Él quiera usar. En este caso, tu persona y mi persona. Mis hermanos, en medio de las crisis salen buenas enseñanzas y cosas buenas. En este caso, surgen grandes líderes. Yo me admiro mucho. En esta noche quiero resaltar a la hermana Aurora García, que en medio de sus temores y su nervio ha confiado en esta persona, su pastor, y se ha dejado guiar, y sobre todo se ha dejado usar por Dios. Yo la admiro mucho. Es una mujer guerrera, luchadora, porque enfrenta sus temores, enfrenta cualquier obstáculo de salud, y en medio de todo eso Dios la usa en manera especial, dando enseñanza y palabra de Dios a nuestra vida. Así como esta mujer Dios la ha usado, también quiere usarte a ti. Y quiero escuchar a otros nombres en nuestra iglesia. Tenemos un Manuel Pertús, tenemos una Zoraida Elles, tenemos a una Johanna Jiménez,
a un Fabián Castro que Dios lo usa y lo ha usado por mucho tiempo predicando la palabra de Dios. Y lo hacen bien. Gloria a Dios por ello. Y los felicito. Me lleno de orgullo. Pero quiero escuchar a otras personas que Dios debe usar. Quiero escuchar mucho a mi hermano Sergio, a Diana, a ella. Quiero escuchar a Peggy Orellano. Quiero escuchar a otras personas, a nuevos líderes que se dejen usar por Dios. Hermano, levántese. Ánimo. Dios te quiere usar. Eres un instrumento de Dios. Dios te bendice, te llena de su Espíritu Santo, te da sabiduría, te da experiencia para que le predique el evangelio del Señor. Todos somos instrumentos en manos de Dios. Si queremos ser usados, levantémonos y digamos: sí, Señor, aquí estoy. Isaías tiene un texto bíblico muy maravilloso. Fue el texto por el cual yo recibí un llamado a servir al Señor. Y dice el texto: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Lo escuché en un mensaje, me acuerdo, con la pastora Sofía Rodríguez, una gran amiga mía. Esa mañana ella predicó un mensaje. No me acuerdo el mensaje, pero sí me acuerdo que ella declaró esta palabra: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Yo me acuerdo que yo ahí sentado, lleno de miedo, me levanté mis manos y hice una oración. Heme aquí, Señor, envíame a mí, que estoy dispuesto a servirte donde tú quieras que me envíe. Esa fue mi oración al llamado de Dios. Y Dios me trajo a Galapa a servirle. Me dispuse al llamado de Dios, a su servicio. Y aquí estoy sirviéndole al Señor, bendiciendo su vida. Levántate, hermano. Déjate usar por Dios. Ánimo. Que aquí seamos una iglesia de grandes líderes, hombres y mujeres llenas de fe, del poder de Dios, de sabiduría, del Espíritu Santo, que se dejan usar en manera especial para que muchas personas escuchen la palabra de Dios y sean salvas. Que en esta noche Dios te bendiga y Dios te guarde. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por esos líderes sentados, escondidos, temerosos, con nervios atrás de la cortina, para que salgan y se dejen usar por Dios en manera especial. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te exaltamos y te glorificamos y te bendecimos, Señor, en manera especial. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bendición en manera especial. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro por esas personas, por esos hermanos que están detrás de la cortina, llenos de nervios y de temor, y que tienen el deseo de servirte, pero el miedo y el temor no lo deja dar el paso de fe. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú revientes las cadenas, las ataduras que aten su vida, Señor. Para que tú coloques el querer como el hacer en tu santa voluntad. Para que tú lo llenes con tu Espíritu Santo. Para que tú lo levantes, Señor. Que ellos den el paso de fe. Y digan, como yo dije: heme aquí, dispuesto estoy a servirte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, levanta, Señor. Levanta líderes de nuestra iglesia. Que en medio de la crisis, en medio de esta pandemia, podamos ver a millones de líderes, a millones de hermanos sirviéndole al Señor. Mujeres y hombres en esta iglesia levantándose al servicio de Dios en manera especial. Bendito Dios, bendito Padre Celestial. Bendigo
su vida. Aún, Señor, oro en esta noche por los niños, por esos niños que Dios quiere levantar para servirle, para servirte a ti, Señor. Usa a nuestra niñez, usa a nuestra niñez, usa a nuestra juventud, Señor, a tu servicio, Padre Celestial. Levántalo, Señor, en manera especial. Úsalo, Señor, en manera especial. Que se ponga a tu servicio, a tus manos, y tú lo vas a usar en manera especial. Gracias, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Mi hermano, que Dios le bendiga en manera especial este domingo. Así que en medio de la crisis hay grandes enseñanzas y se levantan grandes líderes. Así que usted es uno de los líderes que Dios quiere usar y quiere levantar. Dios te bendiga, Dios te guarde en manera especial.